Creo que el tono ha sido cordial, el tono ha sido muy cálido. Hemos hablado de muchísimas cosas, él las ha compartido en el inicio de su rueda de prensa. Hemos hablado de series, hemos hablado de literatura, hemos hablado de cuestiones ajenas a la política, pero que creo que eran necesarias en dos personas que, desgraciadamente, durante estos últimos 100 días no hemos tenido la ocasión de poder compartir más allá de debates políticos, en algunas ocasiones demasiado intensos, por calificarlos de alguna manera. Con lo cual, celebro y agradezco públicamente al señor Iglesias el cambio de actitud en cuanto a su relación con mi persona. Y creo que es una buena noticia para España, es una buena noticia también para las fuerzas de izquierdas que ese cambio de actitud se haya producido por parte del señor Iglesias y también por parte mía en la relación con el señor Iglesias. Creo que hay una predisposición favorable al diálogo y esa predisposición favorable al diálogo se va a basar, se va a fundamentar tanto en la sinceridad como la cordialidad y también el respeto a ambas formaciones políticas. Creo que cuando hay voluntad de acuerdo, hay voluntad de diálogo, y eso es lo que hoy, con todas las dificultades, con toda la complejidad de la vida política española, hemos empezado a caminar ambas formaciones políticas, tanto el Partido Socialista como la formación de Podemos. Hemos compartido un objetivo, o varios objetivos, me atrevería a decir. El primero de ellos es que no queremos elecciones, no queremos repetir las elecciones. Los españoles hablaron el pasado 20 de diciembre y lo dijeron muy claro, que teníamos que entendernos, y luego ya estará la discrepancia que explicaré posteriormente, pero que es conocida y se va a volver a ver aquí también en la rueda de prensa, pero es una discrepancia que yo creo que puede ser salvable. Y es que los españoles, a nuestro juicio, hablaron claro y alto el pasado 20 de diciembre diciendo que teníamos que entendernos distintas formaciones políticas que representábamos el cambio y que, en consecuencia, la solución al jeroglífico electoral y la aritmética parlamentaria que nos han dejado los españoles tras el 20 de diciembre tenía que venir del entendimiento de las fuerzas políticas del cambio. Pero, en todo caso, uno de los objetivos que compartimos ambas formaciones políticas es el de que no queremos elecciones, que los españoles han hablado y que en consecuencia hay 350 diputados y diputadas, que tenemos que buscar una solución para formar un gobierno lo más estable posible y en consecuencia también un gobierno de cambio. La segunda, o el segundo de los propósitos en los que hemos coincidido tanto el señor Iglesias como yo, es que queremos poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, que el gobierno del cambio es el punto y final al señor Rajoy como presidente del gobierno. Y que, por tanto, si tenemos una línea roja que compartimos ambas formaciones políticas de izquierdas, es que el señor Rajoy y el Partido Popular tienen que dejar de ser gobierno en nuestro país. Y, por tanto, que tenemos una oportunidad que aprovechar, y es la oportunidad del cambio. Así que, con todas las cautelas, con todas las dificultades, creo que hoy estamos más cerca de ese gobierno del cambio y más lejos de la repetición de las elecciones. Lo repito, con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones. Ahora bien, ese avance es positivo. Es verdad que se vislumbra una opción para que pueda haber un gobierno de cambio progresista y reformista. La cuestión es cómo lo materializamos. La cuestión es cómo materializamos ese gobierno. Y ahí es donde está la discrepancia con el partido del señor Iglesias, pero insisto que puede ser una discrepancia que, hablando, dialogando, negociando, como esperamos se pueda producir durante las próximas semanas, es una discrepancia que podamos salvar. Yo le he explicado al señor Iglesias lo que he venido explicando a la opinión pública desde el 21 de diciembre, es decir, el día posterior a las elecciones. Y es que los españoles no construyeron y no depositaron su confianza mayoritaria en una opción o en un bloque de izquierdas, tampoco en un bloque de derechas. Y yo, como dije en el debate de investidura, ya me hubiera gustado a mí el poder construir un gobierno solo de opciones políticas de izquierdas. Pero desgraciadamente no suma. Como bien recuerda el señor Iglesias, y hoy lo ha dicho aquí, son 161. Pero se olvida de que el Congreso de los Diputados son 350 diputados y diputadas. Por tanto, no es mayoría absoluta. Es verdad que la opción de 131, es decir, el Partido Socialista, Ciudadanos y también Coalición Canaria, tampoco es mayoritaria en un arco parlamentario de 350 diputados. Con lo cual,
Ni vía 161 ni vía 131. La vía que el Partido Socialista ha propuesto es la vía 199, que es la suma Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Lo dijimos desde el primer momento, solamente el cambio político en España se puede construir en base a las tres formaciones políticas que representan el sentir mayoritario de los españoles que quisieron votar cambio el pasado 20 de diciembre. Y es Ciudadanos, es Podemos y es el Partido Socialista Obrero Español. Esta es la cuestión y el planteamiento que le he hecho al señor Iglesias en la reunión que hemos mantenido, insisto, cordial, con un cambio clarísimo de actitud por parte de ambos. Y creo que la noticia hoy es que el señor Iglesias y Podemos ha dicho sí a entrar en una negociación con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Si hay algo que a mí me gustaría subrayar hoy, porque creo que es el principal avance que se ha producido en el día de hoy en la conversación con el señor Iglesias, es que por fin, después de 100 días negociando, el señor Iglesias ha dicho sí a entrar en un diálogo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Y creo que si algo demuestran estos 101 días que llevamos de negociación, es que han sido 101 días de muchas dificultades, de mucha complejidad, de un nuevo tiempo político en España, pero que por fin nos vamos a sentar las fuerzas del cambio a poder construir un programa de gobierno de cambio y luego ya veremos cómo materializamos ese gobierno del cambio. Por tanto, hemos hablado sobre todo de programa, hemos hablado sobre todo de contenido. Y ahí yo al señor Iglesias le he dicho lo que ustedes conocen. En ese diálogo, para mí es fundamental y es la condición necesaria el que de lo que se hable sea del acuerdo que construimos el Partido Socialista y Ciudadanos. Que es un acuerdo, en primer lugar, que desde el punto de vista interno del Partido Socialista fue sometido a la consulta directa de la militancia y fue aprobado por un 80% de la militancia que acudió a votar el pasado 27 de febrero. En segundo lugar, es el programa de investidura con el que yo me presenté hace unas cuantas semanas para poder lograr la confianza mayoritaria de la Cámara y que desgraciadamente no pudimos obtener. En tercer lugar, y me parece lo fundamental, lo trascendental, porque es un acuerdo que ofrece soluciones centradas, progresistas y reformistas a los principales problemas que tiene la ciudadanía española, en términos de emergencia social, de rescate ciudadano, de modernización de nuestra economía, de regeneración de la vida democrática en nuestro país. Y en último lugar, porque yo soy una persona de palabra. Soy un hombre de palabra. Y por tanto, todo acuerdo que se vaya a construir en las próximas semanas tiene, lógicamente, que respetar el acuerdo que hemos logrado con Ciudadanos. A partir de ahí, nosotros hemos dicho que la materialización del Gobierno, y es lo que le he comentado al señor Iglesias, podrá hacerse de la siguiente manera. 1. En esa mesa 3, acordemos cuáles de las 200 medidas o de las 300 o 400 que puedan surgir de esa negociación que podamos hacer las tres formaciones políticas, podamos acordar las tres formaciones políticas, cuáles de todas ellas son comunes a las tres formaciones políticas en términos de regeneración, de desigualdad o de modernización de la economía o de recuperación de derechos sociales, laborales y también libertades que han sido menoscabadas durante estos últimos 4 años, y ese Gobierno las pondrá en marcha. Aquellas en las que discrepemos, llevémoslo al Parlamento y en el Parlamento todas las fuerzas políticas podamos acordar cuál es la posición mayoritaria para resolver esos problemas de los ciudadanos. En definitiva, convirtamos a esta Cámara, a este Congreso, en el verdadero Gobierno. Es decir, hagamos de esta legislatura lo que nos han dicho los españoles que hagamos, convertir a esta Cámara en el verdadero Gobierno, es decir, hacer un Gobierno parlamentario. Y no puede ser de otra manera, porque con independencia de cuál sea la formulación de ese Gobierno, aquellos que son decisivos para liderar ese cambio, se llame Podemos, se llame Ciudadanos o se llame Partido Socialista Obrero Español, son fundamentales. Por tanto, un Gobierno parlamentario, convertir a esta Cámara en el verdadero motor de ese cambio, de ese poder ejecutivo,
Y, en último lugar, decirles que, desde luego, agradezco y mucho el tono, la disposición, el cambio de actitud del señor Iglesias y en fin, hoy estamos un poco más cerca, con toda la dificultad, con toda la cautela de ese gobierno del cambio progresista y reformista, y estamos un paso más lejos de repetir las elecciones. Y yo creo que eso, con independencia de lo que vaya a pasar al final, porque el camino se hace andando, creo que es una buena noticia para la política y es una buena noticia para los españoles. Y a partir de aquí quedo a disposición de sus preguntas. Si os parece, empezamos por la izquierda, Caldito, Luis Ángel, y vamos por orden de fila. Si no os importa, os contestaré a todos. Dime, Luis. Buenos días. Usted acaba de hablar de una mayoría parlamentaria a 3, la vía del 199. ¿Usted también defendería o sería partidario de un gobierno a 3, con esos 3 partidos en el gobierno? Luego le quiero preguntar cómo piensa convencer a Podemos y a Ciudadanos de levantar su veto mutuo que llevan manteniendo 3 meses. Ciudadanos dice que nunca va a apoyar un gobierno en el que esté Podemos y Podemos dice que no va a apoyar un gobierno en el que esté Ciudadanos, sino un gobierno a la valenciana. ¿Cómo cree que en un mes va a conseguir convencer lo que en 3 meses ha sido imposible hacer? Y por último le quería preguntar si el apoyo expreso de Podemos al concejal condenado por agredir a un teniente alcalde del Partido Socialista podría ser un obstáculo para el acuerdo, si han hablado de ello en la reunión, y qué le parece este apoyo. Gracias. Bueno, respecto a lo segundo, claramente condenable. Desde luego, la figura de este personaje nada tiene que ver con Miguel Hernández. Creo que le hace un flaco favor a la memoria y a la historia de un escritor y un intelectual de la talla de Miguel Hernández, y, por supuesto, nosotros creemos que en absoluto tiene que ver lo que ha hecho Andrés Bódalo, que ha sido, si uno lee la sentencia, precisamente agredir de manera constante a un concejal del Partido Socialista, y, por tanto, yo condeno rotundamente, primero, el comportamiento de este diputado y, en segundo lugar, la defensa que hace retorciendo y desvirtuando la memoria y la historia de un intelectual nada más y nada menos que Miguel Hernández. En segundo lugar, vamos a ver. Nosotros siempre hemos aceptado y hemos apoyado y hemos trabajado para que se pusiera y se materializara la vía 199. Sabíamos que con 131 diputados y diputadas, con la oposición y el rechazo frontal de Podemos, pues lógicamente no iba a ser elegido presidente del Gobierno. Pero, con independencia de los pasos que se den y el orden de ese paso, la única opción posible en nuestro país para que haya un gobierno progresista y reformista es que nos entendamos las 3 fuerzas políticas. Tenemos una ventaja, y es que, con independencia de cuál sea la materialización de ese gobierno y dados los vetos mutuos que se imponen tanto Ciudadanos como Podemos, creemos que lo primero es hablar de contenidos, de políticas, es decir, lo que dijimos el primer día que presentamos el acuerdo con Ciudadanos: este es un acuerdo abierto, es un acuerdo vivo. Aquellas fuerzas parlamentarias que quieran hablar con nosotros tendrán que hacerlo a 2, es decir, PSOE más Ciudadanos. Y, en segundo lugar, sobre el texto y la base que nosotros hemos acordado con Ciudadanos, que creo que es muy positiva, que plantea una salida centrada a muchos de los problemas que tiene nuestro país, una salida creíble en términos económicos, en términos sociales, en términos de regeneración democrática, y que creo fundamental para el progreso de España durante los próximos 4 años. Pero, además, es que solamente será posible ese gobierno del cambio si ese gobierno del cambio es un gobierno parlamentario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay vetos y, por tanto, comportamientos excluyentes entre esas 2 formaciones políticas, la materialización de esos acuerdos podrán tener también una traducción distinta a la entrada de esas 2 formaciones en el Gobierno, que lógicamente parece que no va a ser posible, y, en consecuencia, tendremos que buscar y trabajar en otras opciones para que ambas formaciones políticas se puedan sentir representadas. Yo he escuchado al señor Iglesias decir que él renuncia. Yo lo que le digo es que él se propuso solo y él se excluye solo. Él se propuso solo y él se excluye solo. Nosotros no hemos vetado a nadie. El Partido Socialista desde el primer momento dijo que no iba a poner ninguna línea roja y no iba a excluir ni a vetar a nadie. Si alguien se propone y se excluye solo, esa es su responsabilidad.
Pero en todo caso, creo que la materialización que podamos hacer de ese gobierno del cambio será la última estación de una vía que tiene que recorrer algunas estaciones previas y que tienen que ver con los contenidos y con las soluciones. Y como yo estoy convencido de que en los contenidos y en las soluciones a los problemas de los españoles, PSOE, Ciudadanos y Podemos, tenemos mucha materia en común, fíjese, ayer en el Senado las tres formaciones políticas apoyamos el fin de los aforamientos en el Senado. El único partido político que votó en contra, es decir, para mantener el aforamiento, fue el partido al que pertenece la señora Barberá, el Partido Popular. Hemos votado en contra ambas o estas tres formaciones políticas de la LOMCE y en consecuencia hemos acordado paralizar la LOMCE y construir un pacto educativo, tanto social como político. Es decir, hay mucho territorio común en el que nos podemos entender esas tres formaciones políticas. Y como yo creo que lo sustantivo hoy, lo fundamental hoy, es que Podemos por fin se aviene a hablar a tres, es decir, con el resto de formaciones políticas del cambio. Y en segundo lugar, se aviene a hablar de aquellas cuestiones que nos unen y no de las que discrepamos. Creo que por eso, con todas las cautelas y con toda la complejidad, insisto, con todas las cautelas y con toda la complejidad, hoy estamos un paso más cerca de ese gobierno y un paso más lejos de la repetición de elecciones. Insisto, con todas las cautelas que lógicamente estamos viendo durante estos días. Anabel. Sí, es sobre este tema que es medular, claro, el de las conversaciones a tres, que no sé si... ¿Usted cree que dice lo mismo que el señor Iglesias en relación a cómo establece un diálogo con Ciudadanos? Porque en principio nos ha parecido entender que lo que le va a pedir a Ciudadanos es que se abstenga, porque la base de la negociación que quiere el señor Iglesias dice que es sobre programa electoral PSOE-Podemos, no sobre lo que ha hablado usted con Ciudadanos. Y luego, por otro lado, respecto a la figura del señor Iglesias, a mí me ha parecido entender que él ha dicho que usted le ha dicho que molesta, o sea, como para romper el hielo, usted le ha dicho que molesta en su partido, el señor Iglesias. No, yo creo que él se ha dado cuenta de que cometió un error y lo ha corregido. Pero usted le ha dicho eso que produce rechazo en sectores del PSOE. No, hombre, mire, yo cuando vi esa rueda de prensa me produjo rechazo a mí. Por tanto, pero no es una cuestión de que yo vete, ni que el Partido Socialista vete, no vetamos a nadie. Alguien se propone, alguien se excluye, es su responsabilidad. Nada más. Y el diálogo a tres. Y el diálogo a tres, evidentemente, tenemos discrepancias. Lo importante es que los tres nos vamos a poder sentar, que se van a poder formar esos equipos de negociación. El Partido Socialista ya tiene un equipo negociador trabajando desde hace 101 días y, por tanto, bienvenida sea ese diálogo a tres. Nosotros, lógicamente, y eso es lo que yo le he dicho al señor Iglesias, y Ciudadanos también lo ha expresado públicamente, porque además no hemos excluido nunca a nadie. Ha habido partidos políticos que se han excluido, tanto a la derecha como a la izquierda. Iglesias claramente se excluyó durante esta primera etapa, antes de Semana Santa, antes de la investidura. Ahora ya parece que no. Siempre hemos dicho lo mismo. Y es que nosotros vamos a abrir, y siempre hemos estado dispuestos a abrir ese acuerdo con Ciudadanos al resto de formaciones políticas. Y sobre eso, al menos nosotros estamos dispuestos a hablar. Discúlpame, vamos. Sí, señor Sánchez, usted siempre han dicho que hablarían de ideas y no de sillas. Sí. A mí me gustaría saber en qué han avanzado, más allá del formato de las negociaciones y del formato que puede tener el Gobierno, por ejemplo, no sé, en el tema fiscal, en el tema territorial, si hay algún avance, si al menos han tratado el tema. Y después, puesto que usted habla de un Gobierno de base parlamentaria, a mí me gustaría saber si está usted dispuesto a no estar en la Moncloa, a buscar algún tipo de solución intermedia y a quedarse en el Congreso. Y después una última, el señor Iglesias nos ha dicho... Espere que apunte, porque si no, sí, apunte. Ya la memoria, con tanta pregunta... El señor Iglesias nos ha dicho que han acordado ustedes que en el tema catalán, en el tema del referéndum, sí, haya un diálogo entre el PSC y en Comú Podem para llegar a algún tipo de acuerdo. A mí me gustaría saber si el PSC tiene algún margen más allá de lo pactado con Ciudadanos. Vamos a ver, respecto a la primera pregunta,
creo que es más que evidente que el PSC y el Partido Socialista, que Miquel Iceta y yo compartimos una misma hoja de ruta, que es precisamente la reforma constitucional y un Estado federal. Creo que además la principal virtud que tenemos con Ciudadanos es que además ellos proponen una reforma constitucional y caminar hacia el Estado federal. Con lo cual, si nos ponemos a hablar de cómo solucionar la cuestión catalana, estoy convencido también de que hay elementos en común entre las tres formaciones políticas en cuanto a la reforma constitucional. Lo importante es que de las 4 grandes formaciones políticas que hay en nuestro país ahora mismo, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos, hay 3 formaciones políticas que abogan por la reforma constitucional. Ese es un buen camino, eso es un buen inicio. Respecto al gobierno parlamentario, lo que les quiero decir es que cuando Podemos dice que quiere entrar en el gobierno porque desconfía del Partido Socialista, y creo que en eso ha habido una rectificación en el día de hoy por parte del señor Iglesias, cosa que yo públicamente agradezco, quiero decir que la composición de ese gobierno a mí primero no me parece trascendental, porque siempre los grupos parlamentarios del cambio, estén o no estén dentro del gobierno, van a influir en la acción del gobierno, porque solamente así podremos sacar adelante leyes. Esa es la vía 199. Y en segundo lugar, creo que lo importante antes de llegar a esa etapa es que durante estas semanas hablemos de las cosas que nos unen, del programa que podemos poner en pie esas 3 formaciones políticas. Hay cosas que ha dicho el señor Iglesias que me han gustado, y es que, por ejemplo, ha reconocido que con Ciudadanos tiene elementos que comparte, como pueda ser, por ejemplo, el de la regeneración democrática. Bueno, pues eso es un buen inicio para empezar a hablar de la regeneración democrática que nos están pidiendo los ciudadanos. Por cierto, creo que el acuerdo, se lo digo de otra manera, cuando el señor Iglesias habla del gobierno a la valenciana, el gobierno a la valenciana, en el fondo, ¿qué significó en Valencia? Lo que significó fue el fin de 20 años de gobierno del Partido Popular, de un partido imputado, por cierto, como lo está el Partido Popular a nivel nacional. Y fue poner en marcha un acuerdo que se denomina el Acuerdo del Botánico en base a 4 ejes. 1, emergencia social. 2, recuperación de derechos sociales. 3, regeneración democrática. Y 4, reconstrucción del Estado del Bienestar y reforma del sistema de financiación autonómica. Bueno, pues esos 4 ejes están incluidos en el acuerdo con Ciudadanos. A mi juicio, y se lo digo con total sinceridad, el acuerdo de PSOE y Ciudadanos es mucho más ambicioso que el acuerdo del Botánico. Mucho más concreto, mucho más ambicioso. Y con esto no estoy desmereciendo el acuerdo que se llegó por parte del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos. Al contrario, creo que fue un camino que ha alumbrado caminos y sendas que posteriormente otros partidos políticos hemos transitado, como en este caso Ciudadanos y el Partido Socialista. Pero si a Podemos y al señor Iglesias le parece insuficiente lo acordado entre el Partido Socialista y Ciudadanos, estamos abiertos en esa mesa de diálogo a 3 a que nos diga qué elementos de mejora considera que tenemos que incorporar a ese acuerdo. Caldito. Usted acaba de decir que es prácticamente imposible que haya un gobierno tripartito. Bueno, eso lo dicen ellos. A mí me gustaría, pero parece que no va a ser posible. Ha reconocido que es lo que ha constatado. Lo quería saber si entonces hay una opción de que una de estas 2 fuerzas entre en el gobierno y el otro forme parte de ese gobierno parlamentario desde el Congreso, o si usted está pensando ahora en un gobierno monocolor que incorpore a independientes. Y luego, si me lo permite, quería saber, un tema orgánico interno, si la propuesta que van a llevar el sábado al Comité Federal es dejar abierta la fecha del Congreso hasta que se resuelva, y eso pues no sé si llevaría a septiembre. Yo espero que a septiembre no. Yo espero que en abril tengamos gobierno. La fecha hay que ponerla el sábado, eso el sábado no lo van a hacer. No, se fija el criterio que va a ser hasta que se constituya el gobierno. No va a haber fecha. La propuesta va a ser hasta que se constituya el gobierno, que por cierto espero que sea en el mes de mayo. Para eso trabajo. Y respecto a la primera pregunta, paso a paso. Vamos a la segunda fila. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Descarta usted pedirle a Albert Rivera que se abstenga? Segunda pregunta, puesto que usted propone la vía 199, al margen de los sillones de quien forme parte del gobierno,
ayer mantuvo usted una reunión muy larga con Albert Rivera. Sí. ¿Qué le dijo de la vía 199, de ponerse de acuerdo con Podemos sobre papel? ¿Ve Albert Rivera que hay margen para sacar adelante esa vía 199? Y por aclarar un poco lo de Pablo Iglesias y la vicepresidencia, no nos ha quedado muy claro. ¿A usted le produjo rechazo que él hiciera esa rueda de prensa formándole el gobierno, o le produce rechazo que él sea el vicepresidente? ¿Ha producido rechazo o no en el Partido Socialista que Pablo Iglesias pueda ser el vicepresidente de un futuro gobierno de coalición? Gracias. Vamos a ver, respecto a la última de las preguntas, creo que en política son tan importantes las formas como el fondo. Y el día en el que compareció en esta sala de prensa, cuando yo estaba visitando al jefe del Estado, y que fue el propio jefe del Estado quien me informó de la propuesta que me iba a hacer el señor Iglesias y la representación que hizo de esa propuesta, pues lógicamente quien se sintió atacado es quien les habla. Pero eso forma parte del pasado. Eso forma parte del pasado. Creo que hay implícitamente un reconocimiento de un error. Esa es mi visión, no la suya, es mi visión. Y yo lo aprecio, lo agradezco, pero yo nunca he vetado a nadie. Pero evidentemente las formas, pues creo que si uno las revisa o las tiene en la retina, pues dejaron mucho que desear. Porque si uno quiere de verdad llegar a un acuerdo en una negociación, no lo escenifica de la manera que lo escenificó y con el tono que lo hizo. Pero en fin, eso forma parte del pasado. Respecto a Ciudadanos, digo algo que yo creo que es bastante... Te tienes que marchar. Bueno, pues respecto a Ciudadanos, lo que he dicho siempre, yo agradezco mucho tanto el tono como la actitud de Ciudadanos, porque precisamente nunca ha vetado a nadie. Me refiero a la hora de hablar y a la hora de negociar contenidos programáticos. Federico. Discúlpame, es que yo no te conozco. ¿Cómo te llamas? Sí. Bueno, pues entonces Blanca, que habías dicho tú. Quería saber si podía contestar mejor la idea que presentaba la compañera de si se puede plantear una abstención de Ciudadanos. Ah, perdón, sí. Sí. Se me había olvidado esa pregunta. No, hombre, por supuesto, si hemos llegado a un acuerdo y con ese acuerdo tengo el sí de Ciudadanos, para mí sería un retroceso que se abstuviera. Yo quiero que Ciudadanos vote sí. Sí, pero a un posible acuerdo con Podemos e Izquierda Unida. Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. No puedo decirlo más claro. Puedo decirlo más alto, pero más claro no. Y lo que planteaba Pablo Iglesias de la reunión de PSC y En Común Podem para abordar el tema de Cataluña, ¿Ciudadanos no estaría en esta reunión o cómo...? Mire, el Partido de los Socialistas de Cataluña es un partido hermano independiente del Partido Socialista Obrero Español. Pero en esta cuestión ambas formaciones políticas tenemos una misma visión, que hemos venido trabajando desde hace 4 años, es decir, mucho antes hasta incluso de que existiera Podemos. Por tanto, yo lo que constato es una realidad, y es que tanto Podemos como Ciudadanos como el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE compartimos un mismo propósito, y es, 1, resolver la crisis en Cataluña, y 2, que creemos que la mejor forma es la reforma constitucional. Porque hasta incluso aquellos que están defendiendo el derecho a decidir, como está defendiendo el señor Iglesias, exige de una reforma constitucional, que nosotros no defendemos el derecho a la autodeterminación, porque creemos que podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a los catalanes y que resuelva de una vez por todas la crisis en Cataluña. Pero eso se hace camino al andar. Y creo que lo importante es que partimos de un denominador común las 3 formaciones políticas, y es el que queremos reformar la Constitución. Que es complicado, que es difícil, que es complejo, que hoy por hoy hay muchos analistas políticos que dicen que es imposible de afrontar y de resolver, lo comparto. Pero esa es la esperanza para poder resolver la crisis en Cataluña. Sí, buenas tardes. Nos ha citado Pablo Iglesias 3 nombres como posibles vicepresidentes, que son Vescansa, Errejón y Echenique. Como seguramente ya habrá tenido usted tiempo de pensarlo, ya han transcurrido más de 100 días, en fin, ¿con quién se sentiría más cómodo?
una vez que el propio Pablo Iglesias se descarta? Usted como presidente, ¿con quién se sentiría más cómodo como número 2 del Gobierno? Mire, no hemos compartido nombres en la reunión. Yo me he enterado también por la prensa de las propuestas que hacía el señor Iglesias, pero me parece más importante los contenidos y el programa, y luego ya veremos cómo lo materializamos, ese Gobierno. Daniel. Se te pasó el turno, Juanma. Espérate, ahora te vas. Sí, Pablo Iglesias ha dicho que él ha cedido y ya no pide esa vicepresidencia. Usted dice que Podemos ha cedido porque está abierto a dialogar con Ciudadanos. Creo que ahí están de acuerdo. Mi pregunta es, ¿en qué va a ceder usted? Es decir, en la composición del Gobierno, en el incremento notable del gasto público, en la reforma fiscal, en la celebración de un referéndum, porque más allá de su disposición al acuerdo, no sabemos exactamente qué va a hacer para conseguir esos 199 síes. Y en segundo lugar, dice que Ciudadanos no ha puesto vetos, pero de facto los ha puesto en innumerables ocasiones. Ayer mismo Villegas dijo que el acuerdo no será posible, salvo que Podemos deje de ser Podemos. Girauta le ha advertido a usted de que no dé bandazos. ¿Qué le ha dicho ayer? ¿Qué le dijo ayer Albert Rivera de esta fórmula de 199 síes de que hablaron? Gracias. Vamos a ver, Daniel. Primero, hay que recordar, porque es verdad que el presente nos devora, ¿no? Pero hay que recordar que Ciudadanos y el Partido Socialista enviamos una carta a todos los grupos parlamentarios. A todos. Donde decíamos que queríamos negociar a partir de ese acuerdo con el resto de formaciones políticas. Entonces tuvimos el no de Podemos. Hoy tenemos un sí. Con muchos matices, con mucha complejidad, con muchas dificultades, pero tenemos un sí. Quieren sentarse a la mesa con los dos. Yo creo que eso es un hecho político indudable. Y eso demuestra que estos 101 días han servido para algo. Y es para empezar a desenredar y encontrar una solución política de gobernabilidad a nuestro país, lo más estable posible. Y por eso, de la vía 199, por utilizar un poco la terminología del señor Iglesias, que es la que hemos defendido desde el principio. Desde el principio. Y en segundo lugar, yo llevo cediendo 101 días. Llevo cediendo 101 días y estoy dispuesto a ceder más, porque quiero que sepan lo que dije el mismo día en esta sala cuando acepté la encomienda del jefe del Estado. Y es que yo voy en serio. Yo no quiero elecciones. Yo quiero que haya un gobierno de cambio que ponga fin a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Por cierto, me permitiréis una broma, ¿no? Ayer vimos cómo el dedo que señaló a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno le está señalando la salida de la vida política. Bueno, pues creo que las fuerzas del cambio lo que tenemos que hacer es trabajar para que se produzca ese cambio. Juanma. Sí, ha comentado que usted lo que persigue es el sí de Ciudadanos, pero el caso es que Podemos tampoco parece que se vaya a venir a la abstención. Entonces, ¿cómo va a intentar encajar ese puzzle? Puesto que el sí de los tres hoy por hoy parece muy complicado. Lo digo porque aquí en esta parte tenemos la sensación de que ese optimismo que las dos fuerzas irradian no es tal, o es más complicado de lo que parece, además del ajustado de los tiempos. También quería preguntarle qué pasos son los que va a dar a partir de ahora, pues porque tenemos 20 días hábiles más o menos, y cuáles van a ser los siguientes pasos que van a dar las comisiones negociadoras, y si usted se va a poner al frente de la comisión negociadora, puesto que Iglesias nos ha comentado que va a serlo él. Y una precisión sobre el asunto catalán. Quería preguntarle hasta dónde llega además el margen que usted dispone o que dispone el PSC para poder negociar, teniendo en cuenta el acuerdo con Ciudadanos y también el límite del Comité Federal. Porque entonces no entiendo muy bien, si el límite está bastante acotado, ¿qué se puede negociar a partir de ahí? Gracias. Vamos a ver, respecto al grado de optimismo, vamos a ponerle adjetivos. Optimismo moderado, con mucha cautela, porque yo comparto contigo, Juanma, el que en efecto estamos en un momento muy complejo, nada fácil, porque si fuera fácil, ahora mismo tendríamos gobierno. Si los bloques fuesen distintos, es decir, si hubiera un bloque mayoritario a izquierda o a derecha, ahora mismo habría presidente del gobierno. Y si estamos ahora mismo en esta situación es porque no hay un bloque de izquierdas y un bloque de derechas que explique o que pueda justificar la gobernabilidad. Y en consecuencia, lo que nos dicen los españoles es lo que siempre ha venido defendiendo el Partido Socialista, que es lo que le he explicado al señor Iglesias hoy. Y es palabras como transversalidad, horizontalidad, mestizaje ideológico, grandes acuerdos para grandes transformaciones que necesita nuestro país y que tienen que ser lideradas por las fuerzas del cambio.
El camino es hacia el andar, no hay margen para el error, tenemos que ir a por todas y creo y constato, y eso es lo que celebro y agradezco por parte del señor Iglesias, es que con todas esas cautelas, con toda esa complejidad, al menos el señor Iglesias ha dicho sí a que nos entremos las tres fuerzas políticas, que podemos liderar ese cambio. Por tanto, veremos en la negociación si vamos en serio o no. Nosotros vamos en serio. Ciudadanos ha ido en serio. Hay que ver ahora Podemos si de verdad quiere ir en serio o no. Y le estamos esperando. Respecto al equipo negociador, yo me siento muy bien representado en el equipo negociador que hace 101 días eligió la Ejecutiva Federal y que fue compartida además y celebrada, yo creo que por el conjunto de la organización del Partido Socialista, y en consecuencia serán ellos los que en nombre del Partido Socialista negocien con el resto de formaciones políticas. Y respecto a la crisis catalana y la solución que se le tiene que dar en Cataluña, el Partido Socialista, creo recordar, ahora me bailan las fechas, vosotros estabais ya entonces con la declaración de Granada, me parece que era el año 2013, llevamos desde el año 2013 hablando de cómo resolver la cuestión catalana. Y en esa solución, que luego fue reafirmada en sendas declaraciones del Consejo de Política Federal, ya conmigo como secretario general, del Partido Socialista. Y en el programa electoral, con la reforma constitucional que planteamos los socialistas y con la que nos presentamos a las elecciones del 20 de diciembre, y por cierto, con una participación decisiva del PSC y en particular de Miquel Iceta, creo que la posición del Partido Socialista es bien conocida. Pero, por supuesto, nosotros, como no podía ser de otra manera, estamos dispuestos a hablar con otras formaciones políticas y, en este caso, con el señor Domenech. ¿Vamos ahí? Sí, buenos días, señor Pedro Sánchez. Le quería preguntar, ¿cómo valora usted personalmente y políticamente su relación con Ciudadanos? Es decir, ayer consideraban que el pacto con Ciudadanos y PSOE había sido lo más positivo que habían hecho en todo este tiempo desde las elecciones. Pero el hecho es que usted ahora dice que se trata de hablar políticas, porque ayer Ciudadanos le dijo que la fórmula de entrar los tres en el gobierno la rechazaba. Ciudadanos mantiene ese acuerdo y ustedes también lo mantienen y quieren que el Podemos sume propuestas. La cuestión es, ¿cómo valora esa relación? En tanto que si usted pactase con Podemos, según Pablo Iglesias, sería mucho más fácil pedirle a Rivera un pacto de miras, una altura de miras, para que se abstuviese y optase por un papel mucho más de Estado y de facilitar un gobierno. Gracias. Por eso he reconocido al principio de mi intervención que hay un elemento de discrepancia que todavía no hemos resuelto, pero que creo que es importante empezar a resolverlo cuando empecemos a hablar los tres. Y es que el Partido Socialista es coherente. Coherente. Yo soy un hombre de palabra. Hace lo que dice. Y yo dije, y me presenté a una investidura con un acuerdo que considero que es progresista, que es reformista, que obedece al sentir mayoritario de la ciudadanía española, es decir, transversal, horizontal, de mestizaje ideológico, donde dos fuerzas políticas, por primera vez, no en estos 101 días, sino en 37 años de democracia, dos fuerzas políticas de ámbito nacional se están poniendo de acuerdo en 200 medidas de mejora de la calidad de vida de los españoles. Lo que hemos dicho desde el primer momento Ciudadanos y el Partido Socialista es que ese acuerdo sigue vivo, sigue vigente y está abierto a otras formaciones políticas. Y que si en lugar de ser 200 pueden ser 400, y eso implica que un partido tan importante para el cambio como es Podemos esté dentro de él, bienvenido sea. Más claro no puedo ser. Mi relación con Ciudadanos, muy bien, gracias. Por favor, señor. Cuando estaba ahí Pablo Iglesias, nos hablaba de arremangarse y todas estas cosas, y no sabía para qué yo. O sea, he intentado durante un montón de tiempo averiguar para qué, porque la mesa de cuatro de la negociación ha quedado desaparecida, la han enterrado los dos, no han hablado ninguno de los dos de la mesa de cuatro donde estaba la pobre Izquierda Unida, que también dan, supongo que por apartada, Izquierda Unida. Una, mesa de cuatro. Dos, habla ya de mesa de tres. Entonces la mesa de tres
Compromís y todos estos, supongo que ya todos estos grupos que estaban ahí tal, entrarían en el paquete o no. Han hablado del tema, de la posibilidad de que sigan Izquierda Unida, Compromís, etcétera, etcétera. Y luego ha dado la impresión, por eso decía lo de arremangarse, que bueno, nos vamos a seguir llamando por teléfono y vamos a seguir contacto y tal, sí, pero eso es una broma. O sea, que decir, ¿cuándo se van a sentar? O sea, eso no lo han concretado, o ha quedado en el aire, o vamos a hablar por teléfono para ver cuándo quedamos, o cómo es. No, cuanto antes vamos a quedar en poder convocar esa reunión. Y a tres, sí, y respecto al resto de formaciones políticas, ya hubo antes de Semana Santa reuniones con esas formaciones políticas y las seguirá habiendo en ese formato en los próximos días, ¿no? Lo importante es que es evidente que la única opción posible para que haya un gobierno de cambio y en consecuencia fructifique la investidura es lo que siempre he dicho, la vía 199. Miguel Ángel. Quería saber si entre las cesiones, que ha hablado mucho de que la política es ceder, Pablo Manuel Iglesias, entre las cesiones que ha hecho figuraba la de que esta conversación no se haya dado por streaming, porque yo por lo menos no he podido verla. No sé si eso ha sido así. Y segundo, esta cosa tan interesante, él se propone, pero cede, pero renuncia, pero hay otras cuestiones incoadas, otros líderes que pueden cambiar. Me refiero, y creo que usted lo ha dicho, al asunto del señor Aznar, que quiere un nuevo liderazgo del Partido Popular. Esto de un nuevo liderazgo que se puede producir en cualquier momento, a lo mejor cuando salgamos ya Rajoy ha declinado también ser presidente del PP. La salida de Rajoy del PP facilitaría las cosas. ¿Piensa usted que podría dar origen a generar otro ambiente, otra situación dentro de un partido tan relevante en la derecha como es el Partido Popular? Yo creo que facilitaría las cosas a muchos militantes y dirigentes del Partido Popular que están deseando que el señor Rajoy dé un paso atrás. Pero una de las cosas que le he dicho al señor Iglesias en la reunión es que no se equivoque, que puede decirlo públicamente, pero que no se lo crea. El Partido Socialista nunca va a apoyar al Partido Popular para que sea gobierno. No va a haber gran coalición. Y por tanto, cuando nosotros hemos acordado con Ciudadanos, es porque estábamos en la lógica del 199 y no de la gran coalición como él, el señor Iglesias, Monedero, Carolina Vescansa y todos los demás de Podemos dicen, de que esto es un acercamiento a la gran coalición. Al contrario, es acercarse a un gobierno de cambio. Así lo hemos dicho desde el principio, no hemos engañado a nadie. Nos podrán decir, el señor Sánchez se ha equivocado, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo ha hecho peor o mejor. Pero hemos sido coherentes, transparentes con la ciudadanía, con la opinión pública. Hemos dicho siempre lo mismo. O nos entendíamos los tres, o no es posible el cambio. O hay un gobierno de cambio, o hay repetición de elecciones. Y yo creo que la noticia de hoy, el punto de inflexión, es que Podemos y el señor Iglesias entienden, uno, que hay un acuerdo vigente, que es el del Partido Socialista y Ciudadanos, y que en consecuencia tenemos que hablar esas tres formaciones políticas. Insisto, ¿cómo materializaremos luego esa formación de gobierno? Pues si llegamos a ese estadio ya hablaremos de ello, pero lo importante ahora es ver de qué manera nos ponemos de acuerdo en los contenidos, que es de verdad lo que importa a la ciudadanía. Cómo vamos a seguir resolviendo la desigualdad, los problemas que tienen que ver con el paro, con la precariedad laboral, con la pobreza laboral o con las indudables demandas y exigencias de regenerar la vida democrática en nuestro país. Lo que haga el Partido Popular será cuestión de su vida interna, pero insisto, el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular y en consecuencia no vamos a apoyarles. Y por eso le digo al señor Iglesias que puede decirlo públicamente, pero que no se lo crea. Una cosa es decir las cosas y otra cosa es creértelas. Y en la creencia del señor Iglesias se equivocaría si piensa que el Partido Socialista va a apoyar al Partido Popular, porque va a ser que no. Pero preguntado el señor Iglesias que hace esta demanda de responsabilidad a Ciudadanos para que se abstenga, ¿por qué no ejerció él esa responsabilidad de abstenerse
cuando fue la sesión de investidura, él dice que es que el acuerdo de ustedes, del PSOE, con Ciudadanos, es un acuerdo para que todo siga igual o peor. Eso es lo que, no sé si alguno de los que estaba aquí me puede desmentir, pero yo he entendido que lo ha dicho de manera radical. ¿Para qué? Para que siga la injusticia, para que no haya soluciones habitacionales, una expresión que le gusta mucho, para, en fin, una serie de cosas que ha ido enumerando, que por eso es por lo que él no se abstuvo, porque ese acuerdo que ustedes presentaban, pues era un acuerdo absolutamente contrario al cambio que se quiere hacer. Entonces, ¿qué se ha producido entre medias para que se altere esa valoración que parecía, en fin, irrompible? Bueno, esa pregunta tendrá que hacerse la señora Iglesias. Yo creo que dentro del contenido de ese acuerdo hay medidas claramente de izquierdas, claramente progresistas, que revierten muchos de los recortes que durante estos últimos 4 años han sufrido la clase media y trabajadora en nuestro país. Por hablar, por ejemplo, de algo que nada tiene que ver con lo que ha hecho Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años, estamos diciendo que hay que situar las becas como un derecho, que hay que recuperar la universalidad de la sanidad pública que ha quebrado el Partido Popular durante estos últimos 4 años, que hay que eliminar los copagos farmacéuticos o que hay que recuperar la negociación colectiva. Yo creo que el punto de inflexión probablemente es el que ahora tenemos la oportunidad de explicarle en primera persona al señor Iglesias las virtudes que tiene este acuerdo, que, insisto, es un acuerdo vivo, es decir, que está abierto a nuevas aportaciones que nos puede hacer, en este caso, el equipo negociador de Podemos, y en ese sentido le damos la bienvenida. Sí, señor Sánchez, buenas tardes. Yo quería saber algo de los plazos. ¿Qué plazo se da? ¿Va a agotar este mes que nos queda? Porque el tiempo corre y desde el punto de vista procesal se lo va a decir todo esto al presidente del Congreso para que empiece a mover también el engranaje y hable con el rey a su vez y le proponga de nuevo a usted como candidato a la presidencia del Gobierno. Es decir, ¿qué plazos maneja? Y por otro lado, en parte lo ha contestado ya sobre la gran coalición, pero hay una llamada pendiente desde hace semanas, que es la del señor Rajoy, que dice que le va a llamar y estaba esperando la reunión de hoy. Si le llama, le va a coger el teléfono, y si le va a coger el teléfono, ¿está dispuesto a sentarse con él a hablar? Gracias. Vamos a ver, yo llevo trabajando desde el 21 de diciembre, sobre todo estos últimos 101 días, para que haya un gobierno de cambio. Hablar con el damnificado de ese cambio, puedo hablar, acordar con quién va a ser el damnificado de ese cambio si se materializa, pues parece imposible, ¿no? Pero en todo caso creo que el Partido Popular es un partido, por responder también a una pregunta que se me había quedado en el tintero del señor Aguilar, de Miguel Ángel. No es el problema que tiene el Partido Popular, que insisto, es la primera organización en democracia que ha sido imputada como formación política, insisto, el Partido Popular es una organización imputada como organización política por múltiples cuestiones, todas ellas vinculadas con la financiación irregular de Génova. El problema del Partido Popular pasa por regenerarse y renovarse en la oposición. Y por tanto no es una cuestión de quítate tú para ponerme yo, es decir, que quiten al señor Rajoy para poner a otra persona. El problema del Partido Popular es un problema que tiene solamente solución si pasa a la oposición. Porque, insisto, hoy el señor Rajoy no solamente es un tapón para la renovación del liderazgo del Partido Popular, sino es un problema serio y profundo para la regeneración democrática. Y así lo he interpretado yo desde hace mucho tiempo. Y en consecuencia, cuando el señor Rajoy me llame, si es que me llama, debe tener la agenda muy ocupada porque lleva 4 semanas anunciando que me va a llamar y todavía no me ha llamado, le diré esto. Le diré que nosotros desde el Gobierno estamos dispuestos a tender la mano al Partido Popular porque respetamos a sus 7 millones de votantes, pero que el Partido Popular tiene que pasar a la oposición porque está haciendo daño a la democracia. Su corrupción está haciendo daño a la democracia. Y alguien tiene que asumir esa responsabilidad política en primera persona. Irene. Bueno, yo creo que lo importante es, con cautela, con precaución, con un optimismo moderado, ver qué se produce en esas reuniones a 3 que vamos a tener, y en función de eso, pues veremos si todos vamos en serio, nosotros vamos en serio,
Ciudadanos va en serio y, en consecuencia, si es posible, materializar ese gobierno de cambio. Irene. Buenas tardes. Usted ha dicho que la noticia de hoy es que Podemos se va a sentar con Ciudadanos, pero Pablo Iglesias ha dicho que se va a sentar con Ciudadanos para decirle que se abstenga en un para facilitar un gobierno del PSOE y de Podemos. Entonces, ¿cómo va a desenmarañar este escollo que usted mismo reconoce? ¿Cuál es la solución y si realmente la hay? Y en segundo lugar, usted ha dicho que a Pablo Iglesias que produce rechazo en su partido y él se ha excluido. Le pedirá, en cualquier caso, que sea vicepresidente de su gobierno y cree que su partido aceptaría ese gobierno en coalición a tres que planteó usted ayer, y si tendrá que pasar esto en el caso de que llegue a buen puerto por algún tipo de trámite interno como una consulta a la militancia o por un comité federal, y si cree que tendrá el respaldo. Gracias. Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, Irene, hablando se entiende la gente. Que es difícil, que es complicado, que es casi imposible. Sí. Que hay que tomarse la reunión de hoy como un avance también. ¿Que ha habido un cambio de actitud? Sí, se constata. ¿Que ese cambio de actitud y ese avance es sincero? Lo veremos con el tiempo. No queda mucho, quedan semanas, con lo cual estamos en tiempo de descuento. A mí me hubiera gustado que el Gobierno hubiera salido ya hace unas cuantas semanas, pero no ha podido ser, porque ha habido una actitud que bloqueaba precisamente la conformación de ese Gobierno. Hoy hay una esperanza. Veremos en qué se puede materializar. Nosotros, insisto, lo dije aquí en esta sala el día en el que el jefe del Estado me encomendó presentarme a la investidura, yo voy en serio. Yo voy en serio. Quiero que no haya elecciones y estoy dispuesto a ceder y a compartir esas decisiones con la militancia del Partido Socialista Obrero Español y con la dirección y el Comité Federal de mi organización. Lo dije desde el primer minuto y seguirá siendo así. Si hay nuevos acuerdos, se someterán a la consulta de la militancia. Y, por supuesto, se compartirá con el Comité Federal, porque además así viene estatutariamente, gracias al trabajo de muchos políticos y políticas del Partido Socialista que me han precedido en mi responsabilidad y en la dirección federal. Pues tenemos una organización garantista y todos los acuerdos pasan por el filtro del Comité Federal. La innovación que hemos incorporado por primera vez en la historia de nuestra organización y por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país es que hemos sometido a la consulta de la militancia un acuerdo, en este caso con Ciudadanos, que por cierto fue respaldado por el 80% de la militancia. Con lo cual comprenderán que para mí esa sea la base del acuerdo. No puede no serlo. No puede no serlo. Sí, nada. Bueno, pues vamos a tener que interrumpir la comparecencia de Pedro Sánchez. Está